Vídeo intensito. Pues arrancamos. El 8 de abril de 2021 en Ansorena, una casa de subastas de Madrid, se lanza con una oferta de precio de salida de 1.500 euros el lote 229 de la subasta 409, que contiene una coronación de espinas de Mattia Preti. Mattia Preti, que es un autor del Círculo de José de Ribera, el españoleto, cuando estuvo haciendo una estancia en Nápoles en el siglo XVII, pero este cuadro no llega a salir jamás a la venta. ¿Y por qué? Te preguntarás. Pues porque el Museo del Prado detecta una cosa un poco extraña hasta el punto en el que justo el día de antes, el 7 de abril, el Estado español declara esta obra expresamente inexportable como medida cautelar. Si lo que quieres es saber qué ha pasado con esta movida, estás en el vídeo correcto. Yo soy Pablo de G y este es nuestro tema. Todo esto que ha sucedido con el supuesto Caravaggio, ahora hablaremos de si sí o si no, en fin, lo vamos a desglosar todo punto por punto. No es algo que realmente surgiera en abril, en esas fechas de la noche a la mañana, ¿vale? Esto es algo que ya viene mucho más de largo. Y es que el artículo 14 de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, no confundir con la Ley 1685, de la cual hablaremos posteriormente, dice que las casas de subastas deben avisar con un plazo mínimo de 15 días de antelación de cuáles son pues esos bienes que pretenden, vamos a decir, enajenarse. Que pretendan enajenarse, evidentemente, en este caso, dentro del contexto de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Hay que tener en cuenta que en este caso, aunque sí que hay una ley como es la 1685 de Patrimonio Histórico Español en general, las comunidades autónomas respetan ese estatuto de autonomía. La pregunta es si realmente hay que hacer algo para pertenecer a este conjunto de bienes patrimoniales, en este caso de la Comunidad de Madrid. No, y básicamente con tener algo de chicha mínimamente artística, histórica, social, cultural, pues ya va bien. ¿Qué sucede? Que si partimos de estas fechas del 7 y del 8 de abril, si tiramos 15 días para atrás, nos encontramos pues en el 24-25 de marzo de 2021. Y es justo en estas fechas cuando Vittorio Sgarbi, que es pues bueno, un historiador del arte italiano, metido también en temas de política, crítica de arte, además de especialista en pintura del 17 y mucho más concretamente de Caravaggio, resulta que recibe la noticia por parte de otro pintor italiano que es Antonello di Pinto. Antonello di Pinto le manda una foto de Sgarbi, entendemos pues bueno, que por WhatsApp, Facebook, Messenger, correo electrónico, Twitter, por lo que fuera, y Sgarbi, observándola más o menos detenidamente, hay que tener en cuenta que todas las fotos que se han ido moviendo en su mayoría son de una calidad bastante, no voy a decir pésima, pero sí que es verdad que para apreciar realmente el detalle y trabajar bien con la obra es un poquito complejo. Como digo, Sgarbi ve esta foto y realmente él decide que eso es un Caravaggio y que lo quiere sí o sí en Italia. Y en este punto exacto de la historia, gente, es donde se empieza a armar el buen dramote, la chicha, la salsa, lo que a mí me gusta de la historia del arte. Sgarbi se pone en contacto con la dueña, que creo que es una señora perteneciente a la familia Pérez de Castro, a la cual pues me imagino que le estarán saliendo sobrinos y nietos de todas partes, y le ofrece cientos de miles de euros. Cientos de miles de euros, que suena como algo súper grande y súper extenso, teniendo en cuenta que en principio era una obra de Mattia Preti, aunque Sgarbi, como digo, estaba intentando pagar un precio, vamos a decir, de Caravaggio. Y lo entrecomillo mucho y ahora veréis exactamente por qué. ¿Qué sucede? Que Sgarbi realmente no es el único que está jugando la partida de este juego. Hay muchos más coleccionistas privados, hay consorcios de coleccionistas como uno, una mezcla entre ingleses y holandeses que ofrecía millones de euros, todo para comprar este cuadro de Ansorena, que repito que en principio tenía un precio de salida de 1.500 euros. O sea, era nada, era una tontada que estaban sacando, pues un pequeño cuadro que tenía esta señora en casa, que seguramente hubiera terminado costando bastante más. Ya hablaremos de tema económico más tarde porque eso es otro melón, pero de verdad, o sea, una locura. Y esto asumimos que haría saltar en cierta medida las alarmas de Ansorena, por un lado, como casa de subastas, ya que ellos en principio habían sacado una coronación de espinas. Y esto es lo que hace generar todas las dudas, porque al final iconográficamente no es lo mismo una coronación de espinas, donde estamos viendo la imposición de la corona a Cristo por la fuerza por parte de los soldados, mientras que lo que se está juzgando realmente es un ecce homo, es decir, el momento posterior a la coronación de espinas, cuando el propio Pilato decide sacar la figura al pueblo y les dice: he aquí el hombre. Esto, como digo, ya genera ciertas dudas, porque entendemos que ha tenido que haber un sistema de peritaje, un sistema de estudio, de catalogación, que haga que iconográficamente, si ha sido estudiado por un experto, no debiera de ser
juzgado o no debiera de ser catalogado ni de lejos como una coronación de espinas. Y esto nos lleva a que si en este caso hubiera sido una coronación de espinas de Mattia Preti, pues bueno, en el mercado hubiera evidentemente tenido mucho menos valor que si es un Ecce Homo de Caravaggio. Y a esto hay que sumar si realmente también se ha intentado sacar la obra de forma consciente, un poco de tapadillo, porque a nivel de mercado es cierto que en España los precios suelen ser bastante más bajos que en el resto del mundo. No son iguales en todas partes fuera de España, ¿vale? No nos pensemos que es todo jauja, pero bueno, si queréis consultar tema precios, consultad el estudio que sacó Art Basel, bueno, lo saca todos los años, pero este año la verdad es que es bastante interesante con todo el tema del confinamiento, en fin, una cosa muy fetén, porque al final España representa un 1% de la compraventa de arte y antigüedades de todo el mundo. Que os diré, siendo solo España un 1% y que sean como 400 o 500 millones... ni tan mal. Pero bueno, volvemos a la chicha. Como decía, Ansorena había notificado esta obra de Mattia Preti al Estado español porque iba a salir a subasta con ese precio de salida, y vuelvo otra vez a la cantidad de 1.500 euros, ¿vale? O sea, esto guardadlo en la mollera porque esto va a ser un petazo. La cosa es que cuando Ansorena hace público el catálogo con todas las obras que van a salir a subasta, tenemos en cuenta esa otra parte del mercado de arte que no es, digamos, la venta, sino la parte de la compra. Hay museos, hay galerías de arte, hay coleccionistas, hay consultores, asesores, en fin, hay un entramado detrás de todo esto que están todo el día a hoja visor de catálogos, de subastas, de coleccionistas particulares que están comprando y vendiendo, porque en muchas ocasiones lo que sale a la luz de forma un poco no encubierta, pero sí ya como en una segunda fila, ¿vale? No en un gran mercado internacional, son obras de relevancia a nivel histórico, a nivel mundial. Y dentro de todo este entramado, dentro de toda esta historia que hemos ido pintando hasta ahora, es donde entra en juego otro personaje que además va a ser súper relevante, digamos, en la clausura de todo esto, que es María Cristina Terzaghi. María Cristina Terzaghi, igual que sucedía con Sgarbi, recibe una foto de mala calidad y ella, como experta en Caravaggio, sin pensárselo dos veces, decide plantarse en Madrid para intentar evaluarlo de primera mano. Hay muchas de estas cosas, por cierto, que las sabemos a través de todo el recorrido que se hizo de artículos en El País, que es una cosa súper fina, súper bien tratada, con entrevistas, y entre ellas, por parte de Ana Marco, hizo una entrevista a María Cristina Terzaghi donde nos narra todo este proceso y bastante más cosas, que la verdad es que es una cosa interesantísima. En este artículo de Ana Marcos es donde ella misma nos dice que se plantó en Madrid, que pudo verlo en persona. En otro artículo también se dice que incluso pudo tocarlo, y además creo que es en esta misma entrevista donde aprovecha para notificar por primera vez de forma pública que el cuadro ha sido restaurado por lo menos en una ocasión. Realmente, con todo esto y con todo lo que teníamos anteriormente, ella misma dice que está tan segura de que eso es un Caravaggio como de que ese día ha salido el sol. ¿Esto se queda aquí? No. María Cristina Terzaghi notifica al Museo del Prado, y el Museo del Prado es quien asiste o quien, bueno, pues notifica a su vez a la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte para que emitan esa orden ministerial con fecha del 7 de abril con la que empezábamos hablando dentro del vídeo. Esta orden es la que realmente ya hace que la obra se declare como expresamente inexportable como medida cautelar, digamos, en un sistema de protección. Que esta medida de protección a su vez viene de lo que ya os mencionaba también anteriormente, que es esa ley 1685 del patrimonio histórico español, que lo que hace, como digo, es proteger las obras que están dentro de nuestras fronteras. ¿Por qué? Pues porque hay casos como el de 1976, cuando en España se subastó un Caravaggio que al final terminó en el Museo de Bellas Artes de Cleveland, porque la Junta de Calificación y Exportación no quiso reconocer la autoría de Caravaggio. O sea, siempre es como un concepto muy occidental del arte, del autor, ¿no? De todas estas movidas, pero la culpa enterita es para ellos. Como digo, el día 7 se emite esta orden ministerial, el 8 se para la subasta y entramos ya en lo que ha venido después, ¿vale? A partir del 9 de abril ya, o sea, esto ya es como locura padre. En este 9 de abril se empiezan a iniciar una serie de trámites, lo que se llama una incoación por parte de la Comunidad de Madrid, para que la obra sea considerada BIC, ¿vale? Es decir, bien de interés cultural, no necesariamente un bolígrafo. Y es que dentro de esta ley, de la 1685, es decir, de la Ley General de Patrimonio Histórico Español, hay distintos tipos de categoría a la hora de proteger obras de un mínimo interés general. Están, digamos, las obras y bienes muebles e inmuebles de valor, ¿vale? Que es un poquito todo lo que podríamos abarcar. Un pasito más allá estarían los que se consideran de singular relevancia, que están inventariados todos, uno por uno, catalogados,
catalogados, y por encima, en el mayor nivel de protección, están los BIC, ¿vale? Los bienes de interés cultural, que son los que tienen, como digo, ese mayor nivel de protección hasta el punto de llegar a ser inexportables, digamos que a efectos generales, ¿vale? Salvo casos concretos, pues una exposición puntual que piden y con la documentación pertinente y no sé qué, puede salir, pero como digo, de una forma súper comedida. ¿Qué sucede con todo esto? ¿Este supuesto Ecce Homo de Caravaggio se ha convertido en algo intocable? Pues realmente no, porque están todavía los trámites abiertos para considerarlo BIC, ¿vale? Es decir, tiene todas las características de protección de un bien de interés cultural hasta que ya demos por definitivo que es un Caravaggio y que realmente debe pasar a formar parte de las colecciones públicas del Estado español. Total, que en esta misma resolución del 9 de abril de 2021 encontramos también un anexo donde se explican todas las características formales y documentales, muy importante todo esto, por las que debemos de considerar esta obra de gran relevancia y además, pues bueno, evidentemente tener en cuenta cuál es el origen, ¿no? Ese Caravaggio, que además, como veremos, es una obra seguramente perdida o desconocida durante gran parte de la historia. Seguramente las técnicas, pues bueno, sean un poquito más, no voy a decir fáciles, pero sí más sencillas de entender a nivel visual, a nivel técnico, y es que, bueno, en este anexo, como digo, pues se lo compara con un David de la Galería Borghese de Roma o con una Madonna que actualmente encontramos en Viena. Todo esto, evidentemente, dentro del contexto de Caravaggio, ¿vale? O sea, no es en plan obras en general, sino siguiendo un poquito la trayectoria iconográfica, cromática que ha ido teniendo el autor a lo largo de su propia evolución. Y si no recuerdo mal, y si no hay que dar el dato porque tocaremos también esta obra posteriormente, se la relaciona con Salomé portando la cabeza del Bautista, que actualmente es una obra que tenemos en Madrid, en el Palacio Real, concretamente en Patrimonio Nacional. Sin embargo, como digo, las similitudes formales son visuales y entre comillas son más fáciles de llegar a ellas, por lo que, bueno, pues Twitter ha explotado, se llenó en su momento de gente opinando, de expertos en Caravaggio, de gente súper conocida de pintura del 17 italiano, bueno, en fin, una locura de verdad, o sea. Pero como todo en la vida, pues hay opiniones y hay opiniones de mierda, ¿no? Entonces, bueno, teníamos la parte de opiniones de mierda y la parte de opiniones de gente, de expertos que realmente estaban dando datos para considerar o no esta obra pues una producción del propio Caravaggio. Tenemos muchas fuentes, tenemos muchos expertos hablando en Twitter, en periódicos, en sus blogs, en fin, en redes sociales en general. Casos como el de Benito Navarrete, que él consideraba que realmente no era una obra de Caravaggio y que lo que se estaba comentando y otorgándole a la obra, todo digamos el aura que se le estaba construyendo era una cosa absolutamente desproporcionada. Y por otro lado tenemos a Manuela Mena, que fue personal del Museo del Prado y que realmente ella sí que considera que la obra pues pertenece a la producción del autor. Se basó mucho además en la estructura, en la composición de algunos de los personajes que le recordaban sobre todo a los periodos más tardíos de Caravaggio, ya hablaremos también un poquito de su biografía, pero como decía están las cuestiones formales y las cuestiones documentales que para mí son súper interesantes. Digo súper interesantes porque generalmente se suele pasar un poquito más por alto y hay que tener en cuenta cuestiones como esa procedencia, ¿vale? De provenance, que se llama en inglés, lo que sería la trazabilidad de los alimentos aplicada al arte, ¿vale? Es decir, de dónde viene, quién lo ha tenido, por qué nos ha pasado, cómo ha podido llegar a determinados puntos concretos de la historia o de la geografía. Y aquí es donde realmente hay que conocer ya un poquito de partida lo que es la biografía general de Caravaggio. Caravaggio realmente fue una figura un poco errática, un poco problemática, porque vivió apenas 38 años, tuvo una vida súper intensa, apenas produjo 80 obras, que pueden parecer muchas, pero bueno, como digo, hay que tener en cuenta que él hasta los 13-14 años no empieza a trabajar, encima pues evidentemente en talleres, por lo cual su producción propia a nivel temporal fue súper breve. Trabajó bastante tiempo en Roma hasta que en 1606 tiene que huir porque, bueno, se mete en una pelea después de una especie de apuesta en una suerte de tenis con Ranuccio Tomassoni, con quien ya había tenido algún enfrentamiento anterior, y acaba cercenándole pues bueno, una arteria del pene que acaba causándole la muerte a este señor, cosas que pasaban en la época. Como digo, era una persona problemática que hasta esa fecha, hasta 1606, había estado más o menos protegido por sus mecenas, pero en ese momento deciden que ya no pueden hacerse cargo de las barrabasadas que estaba haciendo. Entonces es cuando empieza su tournée
por Italia, huye de Roma a Nápoles, ahí está una temporada, se va a Sicilia, se va a Malta porque se lo lleva el gran maestre de la Orden de Malta, que más o menos, entre comillas, lo convierte en su protegido, aunque con sus rifirrafes. Bueno, en fin, eso es un dramote. Que si os interesa el tema, os recomiendo esta obra de Giuseppe De Nardo y Gianpiero Casertano, Matar a Caravaggio. O sea, un poquito para haceros a la idea, ¿vale? Es una especie de novelización versión cómic de lo que podría haber sucedido con las persecuciones que había, con, bueno, pues todo el entramado político extraño que rodeó a Caravaggio en sus últimos días de vida. En Malta pinta un par de obras, después regresa a Nápoles y cuando él está a punto de regresar a Roma, porque más o menos ya se rumoreaba que le iban a perdonar pues lo que había sucedido con Ranuccio Tommasoni, cuando digo que le van a perdonar no es que la señora de Ranuccio le dijera tranquilo, no pasa nada, Caravaggio. Cuando me refiero a perdón es un perdón legal, un perdón eclesiástico, ¿vale? Entonces estaba regresando a Roma y en ese viaje pasa por Porto Ercole y allí es donde muere de unas supuestas fiebres. Y aquí ya sí que no me meto porque de verdad, o sea, esto es una locura lo de la vida de este señor, ¿eh? Total que es en esta etapa, después de esa salida de Malta que tiene Caravaggio, donde encontramos, o donde se supone que encontraríamos, la producción de esta obra en concreto. Y no es por una cuestión solamente formal, porque como decíamos, Manuel Amena lo relacionaba con alguna producción de este periodo mucho más tardío de su vida, sino porque a nivel documental encontramos muchas vinculaciones, no perfectas, pero sí mucho más exactas, que llevan la obra desde Nápoles hasta Madrid. ¿Qué sucede? Que bueno, durante muchos años los especialistas, algunos como el doctor Gianni Papi, que ahora hablaremos también un poquito de él, han estado rastreando cuestiones relacionadas con los ecceomos, que al parecer iconográficamente era una temática que obsesionaba muchísimo, pero muchísimo a Caravaggio. Le obsesionaba hasta el punto de que realmente es algo que hemos visto desde sus inicios hasta prácticamente su defunción, y esto lo sabemos porque, como decía, algunos como el doctor Gianni Papi en la revista Ars Magazine han ido publicando artículos, han ido investigando, se han escrito muchos ensayos sobre esa obsesión que él tenía debido a la gran cantidad de producciones alrededor de la iconografía del Ecce Homo. De verdad, o sea, estoy intentando como repetir muchas veces Ecce Homo en relación con Caravaggio para que nos empecemos a quitar de la cabeza la imagen de la Cecilia de Borja, ¿eh? Y esto ya me indigna un poco incluso como habitante de Aragón. Pero bueno, esto ya es movida mía también. ¿Qué sucede? Que tenemos testimonios, tenemos escritos que realmente nos dan mucho dato, sobre todo, como decía, esa trazabilidad, ¿no? Esa provenance, esa procedencia. Bellori y Baldinucci, que son dos autores del siglo XVII, a finales ya del siglo XVII, una vez fallecido Caravaggio y con toda su producción cerrada, destacan la existencia específica de un Ecce Homo de este mismo autor en España, y además seguramente viniera por parte de una especie de concurso de pintura que organizó un tal Monseñor Massimi, y a esto hay que sumarle la existencia de otros inventarios, concretamente de personas españolas que tenían en su posesión obra de Caravaggio. ¿Cualquier obra de Caravaggio? No, concretamente un Ecce Homo de Caravaggio, y es que encontramos referencias, por ejemplo, en el inventario de Don Juan de Lezcano, que era secretario de corte, y es que hay que recordar que desde principios del siglo XVI Nápoles pertenece ni más ni menos que a la corona española, por lo cual no estábamos hablando tanto de territorio italiano como de esa vinculación que España tenía con esa zona en concreto. De este inventario, en principio, y digo en principio y luego tocaremos también este punto porque no se sabe exactamente cómo, pasaría al inventario de García de Avellaneda y Haro. ¿Quién es este señor? Os preguntaréis, porque yo no tenía ni puñetera idea hasta que me puse a investigar el tema. Un virrey español que también estuvo viviendo en Nápoles en estas mismas fechas. Cuando deja de ser virrey, regresa a España y sabemos exactamente qué viene con su colección de obras de arte. Y aquí es donde retomamos todo eso que comentábamos antes, porque os preguntaréis, ¿y cómo sabemos esto? Pues porque parte de esa colección tenía dos obras de Caravaggio, un Ecce Homo y la Salomé con la cabeza del Bautista que actualmente tenemos en Patrimonio Nacional en el Palacio Real de Madrid. Sin embargo, desde que salió a la luz esta obra ha habido como un pequeño problema, porque el Ecce Homo de esta etapa siempre se había atribuido a uno completamente distinto, concretamente a uno que vemos en el Palazzo Bianco de Génova, aunque siempre ha tenido dudas sobre su autoría, y personalmente, y no me considero una persona muy experta en Caravaggio, creo que queda bastante claro que a nivel por lo menos formal dista bastante de las producciones de la misma etapa. ¿Qué es todo lo que ha sucedido después? Pues que posteriormente, una vez que ya se ha cerrado más o menos esta etapa, el cuadro se desplazó, se trasladó al Museo del Prado, donde se le han realizado una serie de pruebas
formales, pues tipo reflectografías infrarrojas, rayos X, se ha analizado pues el trabajo, las emulsiones de los colores, las preparaciones de los lienzos, en fin, la combinación perfecta sería un experto que a nivel técnico, a nivel formal, a nivel documental, te certifique que esa obra podría ser, y unas pruebas técnicas, unas herramientas utilizadas para conseguir, digamos, dar un contexto histórico, un análisis científico a la obra que realmente soporten esa hipótesis del experto. Como digo, técnica y estilísticamente, a día de hoy, gracias a la intervención de María Cristina Terzaghi, sí que parece que todo apunta a que realmente es una obra de Caravaggio, pero realmente quedan todavía muchas dudas al respecto porque no se sabe de dónde sacó las obras García de Avellaneda y Haro, no se sabe realmente tampoco qué sucedió con la tela para que tuviera que ser restaurada durante la invasión napoleónica, es decir, quedan ahí como unos flecos sueltos a nivel documental que seguramente hay algunos que ni siquiera lleguemos a saber nunca qué ha pasado con ello. Claro, ya con todo asentado habrá gente en su casa diciendo: ay chica, qué pena, ¿no? Que te sale un Caravaggio en casa, qué drama. Y realmente ya os digo yo que sí, a nivel económico por lo menos. ¿Qué sucede? Que realmente no sabemos si la obra se intentó sacar de tapadillo y esta gente era consciente que tenía un Caravaggio en casa, aunque sí que hay algún testimonio que alude a etapas anteriores a todo lo que tiene que ver con la subasta, donde realmente se dice que la dueña era consciente, o por lo menos creía fervientemente, que se trataba una obra pues del Círculo de Rivera, ¿vale? Es decir, pues una obra bien económicamente también, pero pues una cosa un poquito más modesta. También os digo que hay Mattia Pretis que se han vendido por más de 100.000 euros. O sea, quiero decir que tampoco es que esto fuera a terminar vendiéndose por 1.500 euros. Realmente no debería de tener difícil solución y ahora veréis por qué. La cuestión es que una vez realizada la venta, independientemente de cuál sea el importe de la obra, tu patrimonio aumenta conforme a ese precio final y por tanto, como siempre, debes pagar los correspondientes impuestos, que funcionan exactamente de la misma forma que el IRPF. Es decir, cuanto más crece tu patrimonio, más tienes que pagar proporcionalmente respecto a los tramos en los que te estás encontrando. ¿Qué sucede? Que si hubiera sido un Mattia Preti baratito, se hubiera salido a la venta por 1.500 y se hubiera vendido por 6.000, pues hubiera tenido que pagar unos 1.000 euros, un poquito más, de impuestos y bueno, pues ya está. Pagas tus 1.000 euritos, tienes tus otros 5.000 en el banco y todos contentos. ¿Qué pasa? Que de haber sido un Caravaggio, vamos a suponer que se hubiera vendido por 120 millones, como ha sido alguno de los casos que hemos encontrado en subastas, y desde luego ya os digo que de 1.000 euretes que pagabas de los impuestos del primero acabas pagando unos 50 millones de la venta del segundo. Y yo no sé tú, pero si yo tengo un Caravaggio en casa, yo tengo un cuadro, yo no tengo 120 millones en el banco. Aquí te encuentras con una doble opción: o te quedas el cuadro y pagas tus 50 millones, o realmente entras en lo que yo creo que ha sucedido aquí, viéndose yo creo que obligados a pagar esos impuestos con la venta del cuadro al Estado, lo que comúnmente se conoce como una dación, es decir, pagar esos impuestos en especie, en ese patrimonio, en este caso el cuadro, una pintura que tú tienes, que el propio Estado considera de valor para pues la cultura, la historia, el contexto artístico. Evidentemente para ello no es simplemente que tú llegues y digas: oye, mira, tengo un Caravaggio, se lo doy a cambio de mis impuestos, que tal que cual, y apañamos esto y ya está. No, ¿vale? Aquí tiene todo un proceso mucho más largo, que de hecho voy a leerlo literalmente, porque entra en juego la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, que debe de peritar la pieza, debe tasarla, debe establecer pues un precio de mercado que es por el que ellos lo van a comprar, debe establecer también pues si resulta una obra de interés o no, que en este caso ya os digo yo que sí, o sea que aquí no creo que haya mucho más problema y mucho más trámite que hacer. Y como os decía antes, o realmente pagan 50 millones de impuestos, que si los pueden pagar no creo que hubiera hecho mucha falta vender el cuadro, o realmente la familia se encuentra ahora mismo en una situación que está entre la espada y la pared, que bueno, pues si iban a vender el cuadro no tienen mayor problema, pero sigue siendo pues una situación un poco peleaguda. Y más o menos hasta aquí llegamos, o sea, este era un poco el planteamiento general, todos los datos que he podido encontrar, el análisis sobre algunas cuestiones legales, de procedencia, técnicas, comentarios de expertos, el proceso de la historia de toda la subasta, y la verdad es que me parece una cosa preciosa. O sea, yo estoy como súper contento de haber vivido esta situación, porque creo que son casos como muy excepcionales, muy puntuales y muy únicos en la historia del arte. Ojalá haberlo podido vivir de primera mano. La verdad es que, en fin, hubiera sido un proceso policíaco digno
de película y Netflix. Si quieres hacer un documental y me quieres llamar para echarte una mano con el proceso y con, bueno, pues la documentación y esas cosas, estoy aquí, pégame un toque, y yo encantado, hablamos lo que haga falta. Y en fin, hasta aquí llega, la verdad es que estoy súper contento con todo lo que he traído. Ahora tengo que editarlo, que ya os digo que no va a ser poco rato precisamente, pero me gustaría que me dejarais en la caja de comentarios qué os ha parecido. Es más, me gustaría, si os ha gustado, que os suscribáis, que dejéis un like, un comentario, una compartida por redes sociales. Estoy así como un poco pensando si me dejo algo, pero la verdad es que estoy, como digo, muy contento con cómo creo que va a quedar. Así que nada, os dejo aquí ya libre albedrío, dejadme vuestra opinión sobre el vídeo, como digo, aquí debajo en la caja de comentarios. Si os apetece charlar más, me tenéis en Twitter y me tenéis en Instagram. Evidentemente, como siempre, si pincháis en este botón de aquí, os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis, y si no, podéis pinchar en este recuadro de aquí, que os llevará a un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy, y como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.